Miren, por los años 80 tuvo una serie larga de Ángelus San Juan Pablo II, comentando en cada Ángelus una invocación de las letanías del corazón de Jesús. Son 33 invocaciones. Y es interesante ir a ellas, meditarlas. Pero hablando en general de estas letanías, dijo el Papa Juan Pablo que reflejan las más profundas experiencias del corazón humano. Claro, corazón de Jesús, paz y reconciliación. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Corazón de Jesús, víctima de nuestros pecados. Todo lo que hay en nuestro corazón nos lo está representando Él en el suyo. Y por eso decía también Benedicto XVI, el corazón de Cristo no es solo un símbolo piadoso, sino la expresión más profunda de la comunión entre el amor divino y la humanidad. Es el corazón del Verbo encarnado, fuente de toda redención. Y ese corazón abierto de Jesús, traspasado para nosotros, lo contemplamos en la Eucaristía, donde se manifiesta la entrega total del amor redentor. Cada misa es un encuentro con ese corazón que nos invita a una transformación interior. El Sagrado Corazón, decía el Papa Benedicto, nos llama a la reparación y a la comunión con Él, aprendiendo a vivir ese amor sacrificial y reparador. Miren, he estado leyendo esta mañana muy temprano para hacer mi oración la meditación que ha dirigido el Santo Padre, el Papa León XIV, a los seminaristas en el jubileo que han tenido, como ahora cada día, cada semana, están haciendo muchos jubileos por el año jubilar, pues ahora están cayendo muchos de los seminaristas, de los sacerdotes, de los obispos, el otro día de los gobernantes. Y me gusta leer estos mensajes, los mensajes que está teniendo este Papa, las homilías, los ángelus, son todas muy bonitas, muy profundos. La página del Vaticano no la titula mensaje, audiencia, discurso, homilía, por supuesto que no, porque no es en una misa, allí en la sala grande de Nervi, supongo. Y la titula meditación, que no suelen titular así una intervención de un papa. Y por eso recibimos tan a deseo estas intervenciones de este Papa, sobre todo los sacerdotes. Estábamos con tanta gana de escuchar hablar así que pues nos da mucho consuelo. Pero es que en concreto esta meditación es una preciosidad sobre cómo, a ver si consigo explicarlo, cómo acompasar nuestro corazón con el corazón de Cristo. Y vale para cualquiera, es para seminaristas, yo ya no lo soy, vuestras calidades no lo han sido nunca, pero vale para cualquiera. Porque después de animar a los seminaristas, de decirles una palabra en español y de recordarles que están diciendo que sí a Cristo con humildad y valentía, que se dejen formar, que Jesús los llama sobre todo a una experiencia de amistad con Él, dice muy bonito, y con los compañeros de cordada. Cordada es una palabra que usan los montañeros, que van en cordada, o sea, que se ciñen con una cuerda, con la misma cuerda todos, para que si uno se cae, se resbala, tiran los otros de la cuerda y nunca se caigan, encordada. En italiano se usa mucho esa palabra como para decir un
un grupo de amigos que están unidos, una cordata. Bueno, pues le dice a los seminaristas que han sido llamados a vivir con Cristo y a vivir en cordada ellos también juntos, con los compañeros de cordada, como una comunidad es eso. La subida al Monte Carmelo, la subida, pero encordada de manera que si una se cae, no se caiga. Las demás tiran de ella, que van todas ceñidas por el mismo cordón. Bien, pues después de decirle todo eso a los seminaristas y de que Cristo debe crecer y ellos disminuir, para poder ser pastores según su corazón, empieza a hablarles del corazón de Jesucristo, cuya contemplación e intimidad es de suma importancia en ese tiempo de formación y discernimiento en que están los jóvenes. Y les dice, es importante centrar la atención en el centro, en el motor del camino, el corazón. Y dice una frase muy interesante. Se viene hablando mucho de esto hace años, pero no se practica. La gente hoy es muy inmadura, pero es muy inmadura porque todo está en el corazón y no educan su corazón. De ahí tantas inmadureces afectivas, tantas desviaciones sexuales, tantos problemas psíquicos, tantas hipocondrías de enfermedades imaginarias en chicos y chicas jovencísimos que tienen que estar siendo vistos por los médicos constantemente, en pendiente de miedos, de que no me van a aceptar, muchas cosas raras que son producto de no vivir con sencillez y de no tener educado el corazón, porque como dice la Escritura, nada más falso y enfermo que el corazón humano, ¿quién lo entenderá? Todo está en el corazón. Cuando una persona tiene el corazón libre, entonces vuela, está ligera, no tiene un gravamen, no tiene un peso, como dice la Santa Madre. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Aun de sí mismo vive descuidado, pues en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Es el corazón enamorado, libre, descuidado de sí mismo, alegre, gozoso, que va en medio de las olas cantando. Bueno, pues el Papa dice a los seminaristas que se centren en el centro, que el motor de todo su camino es el corazón, y dice algo que vale para todos. El seminario, donde dice seminario, pongamos convento. El seminario, sea cual sea su modalidad, debe ser una escuela de los afectos. Este es el punto. No que la novicia salga conociendo muy bien las constituciones, practicando muy bien las costumbres santas, las ceremonias del coro, que conozca de memoria a la Santa Madre. ¿Y si no tiene educado su corazón? Si es una niña, una inmadura, una adolescente, si necesita estar siempre recibiendo atenciones, si no vive olvidada de sí misma, no ha educado su corazón, no está centrada en el centro. Es muy inteligente esta frase dicha a unos muchachos, Debe ser la escuela de los afectos. No les ha dicho la escuela de la teología, ni siquiera la escuela de las virtudes. No, la escuela del corazón, de los afectos. Y miren lo que añade. Hoy, de manera particular, en un contexto social y cultural marcado por el conflicto y el narcisismo, necesitamos aprender a amar y hacerlo como Jesús. Es un mensaje muy interesante,
muy valiente. Nuestro contexto social y cultural está marcado por el narcisismo. ¿Quién era Narciso? Aquel personaje mitológico que se murió, se ahogó, porque de mirarse al estanque se complacía tantísimo en su belleza que, enamorado de él mismo, quiso tirarse, abrazarlo y murió ahogado. Claro, Narciso, el que se contempla a sí mismo. El narcisismo es una enfermedad psicológica que va más allá de la soberbia, del amor propio, ¿no? Es el que se erige en la medida de todo. Pues el contexto de hoy está marcado por el narcisismo. Yo, mí, me, conmigo, yo, mí, me, conmigo, yo, mí, me, conmigo. Y de ahí no salgo. El juicio propio, el orgullo intelectual, el narcisismo. Y dice el Papa que en este mundo, en este momento, en este contexto, necesitamos aprender a amar y a hacerlo como Jesús. O sea, amar humildemente. Y sigue diciendo, como Cristo amó con corazón de hombre, ustedes están llamados a amar con el corazón de Cristo. Amar con el corazón de Jesús. Pero para aprender este arte hay que trabajar en la propia interioridad, donde Dios hace oír su voz y desde donde parten las decisiones más profundas, pero que es también lugar de tensiones y luchas que hay que convertir para que toda su humanidad huela a evangelio. Que la humanidad huela a evangelio, que los seminaristas huelan a evangelio. Qué cansancio teníamos con lo del olor a ovejas, con lo mal que huelen las ovejas. No, que huelan a evangelio, que huelan a Cristo. Porque si huelen a evangelio, claro que están entre las ovejas. El primer trabajo, por tanto, hay que hacerlo en la interioridad. Recuerden bien la invitación de San Agustín a volver al corazón. Redire ad cor, dice San Agustín. Reír, o sea, regresar, volver al corazón, porque allí encontramos las huellas de Dios. Bajar al corazón, es muy profundo aquí el Papa, Bajar al corazón a veces puede darnos miedo, porque en él hay heridas. No tengan miedo de curarlas, déjense ayudar, porque precisamente de esas heridas nacerá la capacidad de estar junto a los que sufren. Sin vida interior tampoco es posible la vida espiritual, porque Dios nos habla precisamente allí, en el corazón. Dios nos habla en el corazón. Tenemos que saber escucharlo. Parte de este trabajo interior es también el entrenamiento para aprender a reconocer los movimientos del corazón. Hay que examinarse, hay que trabajar, como tanto insiste la Santa Madre, en el conocimiento propio. Hay que tomarse el pulso, no ser un caballo desbocado, no estar bravío toda la vida salvaje. No, yo tengo que examinar mi corazón. Y dice el Papa, baja a tu corazón, vuelve a tu corazón, mira a tu corazón y controla y analiza y examina y domina los movimientos de tu corazón. No solo las emociones rápidas e inmediatas que caracterizan el alma de los jóvenes, sino sobre todo sus sentimientos, que les ayudan a descubrir la dirección de su vida. Hoy, tantos jóvenes son víctimas del sentimentalismo. Se mueven en función de lo que sienten, no de lo que debe ser, de lo que les apetece. Y dice el Papa, controlen, examinen, vean no solo las emociones rápidas e inmediatas, eso es propio de un joven, sino sobre todo sus sentimientos, porque esos sentimientos bien encauzados
les ayudarán a descubrir la dirección de su vida. Y continúa, si aprenden a conocer su corazón, serán cada vez más auténticos y no necesitarán ponerse máscaras. Está diciendo unas cosas interesantísimas a los jóvenes de hoy, porque esto es mucho del joven de hoy también. La falta de naturalidad, la falsedad, el vivir de cara a la galería, de cuántos amigos tengo en las redes sociales, que viven de la mentira del Internet y se echan novios y novias por el Internet y todo mentira. Y entonces es una vida de máscaras, es una carnavalada. Y dice el Papa, si aprenden a conocer su corazón serán cada vez más auténticos, no necesitarán ponerse máscaras. Y el camino privilegiado que nos lleva a la interioridad es la oración. En una época en que estamos hiperconectados, cada vez es más difícil experimentar el silencio y la soledad. Sin el encuentro con Él, ni siquiera podemos conocernos verdaderamente a nosotros mismos. Y después les invita a invocar al Espíritu Santo para que les conceda un corazón dócil, que sepa escuchar a Dios, dice, qué interesante, en las voces de la naturaleza, del arte, de la poesía, de la literatura, de la música, de las ciencias humanas. ¿Cuánto se echa de menos esto hoy en los seminaristas, en los sacerdotes? Una formación integral, un hombre renacentista, que puedas hablar con él de música clásica, de teatro, que goce con la naturaleza, que entienda un poquito de poesía, que sea un hombre culto, porque ahí está la voz de Dios. Pues nada, a veces un adocenamiento chabacano, hasta la manera de presentarse, de vestir, y todo es indicativo de la tendencia a la belleza, a la verdad. Y luego el Papa invita a que mientras se escucha la teología, se aprende la teología, se tenga también la mente y el corazón abierto a las voces de la cultura y a los recientes desafíos que veremos a ver a dónde nos llevan. Esto le preocupa mucho al Papa. Lo dijo desde su primera homilía, de la inteligencia artificial, que veremos a ver esto a dónde nos lleva, y de las redes sociales. Y sobre todo, como Jesús, sepan escuchar el grito, a menudo silencioso, de los pequeños, de los pobres, de los oprimidos y de tantos, sobre todo jóvenes, que buscan un sentido a su vida. Si cuidan su corazón con momentos diarios de silencio y oración, podrán aprender el arte del discernimiento. Porque cuando somos jóvenes llevamos dentro muchos deseos, sueños, ambiciones, el corazón a menudo está abarrotado, nos sentimos confundidos. Pero hay que mirar a la Virgen María y recordar el verbo que nos dice San Lucas, Simballein, o sea, ella confería, daba vueltas a todo en su corazón. ¿Qué significa Simballein en griego? Juntar los fragmentos. Esto es lo que hacía la Virgen. Recogía todo en su corazón. O sea, lo disperso lo unificaba. La mujer, perdónenme, es un poquito dispersa. La mujer psicológicamente tiende más a lo particular que a lo universal. ¿Cuántas veces hablando con una mujer me sucede? Bueno, mire, vamos a lo que estábamos, terminemos en lo que estábamos. Dígame, vamos a centrarnos en el tema, porque es que se te van. Los hombres muchísimas veces también, pero la psicología es distinta. Entonces, ¿qué hacía María, que es la más mujer de todas las mujeres? Ella había ido viviendo su día, sus circunstancias, sus situaciones, fragmentadamente, como las vivimos todos. Ahora estamos en el coro, luego estamos en el refectorio, mañana salgo al médico, porque seguramente que mañana ya tendré que volver a salir al médico, así sucesivamente, cada día una cosa, pero luego hay que unificarlo, hay que volver a abrazarlo todo, Simballein.
es la palabra griega. María meditaba todas estas cosas en su corazón. No, meditaba es muy pobre. María unificaba todo lo disperso en su corazón. Por eso guárdense de la superficialidad y junten los fragmentos de la vida en la oración y la meditación, preguntándose: ¿qué me enseña lo que estoy viviendo? ¿Qué me dice a mi camino? ¿Hacia dónde me está guiando el Señor? Queridísimos, tengan un corazón manso y humilde como el de Jesús. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, puedan asumir los sentimientos de Cristo para progresar en la madurez humana, sobre todo afectiva y relacional. Vuelve a insistir en la escuela de los afectos y vuelve a insistir en la sinceridad. Hay que apostar mucho por la madurez humana, rechazando todo disfraz e hipocresía. Con la mirada puesta en Jesús, hay que aprender a dar nombre y voz también a la tristeza, al miedo, a la angustia, a la indignación, llevando todo a la relación con Dios. Las crisis, los límites, las fragilidades no deben ocultarse, sino que son ocasiones de gracia. Ustedes están llamados a testimoniar la gratitud y la gratuidad de Cristo, el júbilo y la alegría, la ternura y la misericordia de su corazón. Ese corazón de Cristo que está animado por una inmensa compasión, la del buen samaritano, la de quien parte el pan para las multitudes, la de quien en el cenáculo y en la cruz se entrega a sí mismo. Me he alargado un poquito más de lo que pretendía, pero es que me ha fascinado esta meditación del Papa a los seminaristas, que termina diciéndoles que profundicen en el diálogo personal con el Señor, pidiéndole asimilar cada vez más los sentimientos de su corazón, ese corazón que palpita de amor por ustedes y por toda la humanidad.